ajonjolí de todos los moles. Oye, nada más para rematar esto que estábamos platicando, porque el presidente habla de que no son infalibles esa clase de organizaciones y no solamente se refiere a la que califica esta organización internacional que califica el aeropuerto, se refiere a muchas otras organizaciones también. Esto pasa en todos los ámbitos, a nivel económico, y ya veíamos las calificadoras o quienes hacen pronósticos que luego son, pues francamente, para golpear, ¿no? O en función de una agenda. Incluso organizaciones ambientales que pues de pronto se hacen de la vista gorda frente a cosas que son muy, muy graves y de repente parece que centran, ¿no?, su atención solamente en ciertos temas, también en función de otras consideraciones políticas. A eso se refiere el presidente. Aquí no hay de que es científico, es absolutamente técnico, es neutral, es lo que observamos. No, o sea, sí hay que tomar en cuenta que todas estas organizaciones pues tienen por ahí sus otros intereses y sus otras agendas. Sí, sí, claro. Ha criticado hasta la ONU, el presidente López Obrador, diciendo está en un letargo, como que no trabajan mucho los funcionarios o están en un mundo de caramelo muy ajeno a la realidad, a resolver los temas de pobreza y marginación a nivel internacional. Y a propósito de lo que se plantea del aeropuerto, pues algunos están muy molestos, o sea, están indigestados. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Tesla está anunciando o está analizando pues ir de una forma a un sitio cercano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. O sea, Elon Musk resulta que dice, a ver, ¿cómo está eso del aeropuerto? Pues está bueno, sirve muy bien, está muy grandote, es probable que llevemos a Tesla ahí a un parque industrial, mientras algunos empresarios mexicanos, algunos están en la grilla diciendo es que no funciona, es que los baños no me gusta que pusieron imágenes de luchadores. Mientras eso está sucediendo, incluso este tipo de empresas están ya viendo la posibilidad de utilizar este aeropuerto. Y ya sabemos cómo son algunos aspiracionistas, seguramente van a seguir el camino. Ah, mira, si Elon Musk sí le entró, pues nosotros también. En el caso de DHL, ya anunció que va a tener vuelos continuos de carga. Y el presidente, como ha dirigido esa visión, ha dicho, pues voy a estar ahí en este evento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está planteando el presidente? Que este aeropuerto se utilice también de una forma pues mucho más eficaz, ¿no? Con este tipo de vuelos de carga. Sí, que lo que entendí es que además de DHL, o sea, en febrero es que va a darse este primer vuelo, ahí va a estar el presidente, pero lo que entendí ahora es que se da el anuncio de que ya se está llegando a un acuerdo con otras empresas justamente de carga para que operen desde el Felipe Ángeles. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente sobre este tema y a propósito ya hay un nuevo vuelo ahora a Estados Unidos, el primero a Estados Unidos desde el Felipe Ángeles a Houston, ¿no? De Mexicana. De Aeroméxico. Ah, de Aeroméxico, tienes toda la razón. De Aeroméxico. Vamos a ver qué dijo sobre el transporte de carga. Antes de que tomáramos nosotros esa decisión, ya habían ofrecido, vinieron aquí a decirme que toda la carga que ellos manejan la van a operar desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces voy a estar yo a finales de febrero, creo que en la tercera semana de febrero, que va a llegar el primer avión y vienen los directivos de esta empresa. ¿Tercera semana de febrero? Sí, voy a estar en el aeropuerto. También como un reconocimiento, ¿no?, a la confianza, a el país y a la Secretaría de la Defensa y al gobierno de la República. Entonces, son muy buenos empresarios, dan muy buen servicio. No se me va a olvidar que nos ayudaron mucho cuando las vacunas, ellos fueron importantísimos para que nos llegaran a tiempo las vacunas. Hablamos con ellos, sin exagerar, creo que me he reunido como 4 veces con los directivos de esta empresa. Son a todas. O sea, ya va a haber un decreto que va a tener aplicación en 4 meses. Eso es importante. O sea, hay un caso particular que es de DHL y un acuerdo
en 4 meses ¿Con tendrá una esa asociación vigencia. de empresas? Precisamente para que la industria comience a utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles en operaciones de carga y descarga, que además eso va a aliviar bastante al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es una buena noticia, ¿no? Así es, así es. Bueno, ahí está ese anuncio y vamos a dejar aquí el tema ya del aeropuerto y nos vamos a otro tema que pues sí es ajonjolí de todos los moles desde hace 2 días, que fue primero el anuncio de esta asociación, el hecho de que estuviera apadrinada, entre otros personajes, por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y luego ayer el deslinde que hizo el propio ingeniero. Ahí no sé si tenemos por ahí la carta que escribió y publicó en su red social el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en donde hasta abajo dice justamente, en el caso particular de Punto de Partida, que es el documento que se hizo por parte del colectivo, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. En su momento, es decir, no ayer después de que el presidente habló, sino en su momento informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más. Bueno, es decir, pues este deslinde se da desde antes, de todas maneras usaron su nombre, y lo que sí hay que decir es que pues, se da una ambigüedad también por parte del ingeniero al no hacer esto público antes de lo que pasó el día de ayer, ¿no? sin duda. Y además, Que por cierto, tampoco se no le ve muy investiga. firme en un apoyo al gobierno de la 4T. O sea, tampoco es como que el ingeniero Cárdenas diga, me deslindo de ese grupo y yo considero que sí ha habido una serie de cambios importantes. Tampoco hay eso, sino un llamado a seguir debatiendo. Claramente la figura de López Obrador fue creciendo en los últimos años, en las últimas décadas, y sin duda desplazó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que intentó también en 3 ocasiones llegar a la presidencia. En el 88 pues, le robaron, ¿no?, el triunfo, y bueno, ya supimos también lo que sucedió en el 94 y en el 2000. Sí resultaba muy extraño que Cárdenas estuviera en este evento junto con Francisco Labastida Ochoa, que representaba sin duda a ese prisma autoritario con el cual tuvo que Cárdenas enfrentarse. O sea, era muy un contrasentido, ¿no? No se explicaba eso, pero ya algunos dicen, entre la presión social, porque también hubo una presión social y en redes una crítica muy clara diciendo, ingeniero Cárdenas, ¿cómo es posible que en su momento muchos lo apoyamos y no tenga hoy en día pues este reconocimiento de la figura de López Obrador? Porque al final del día también es eso, reconocer que hay un gobierno fuerte, hay un gobierno que sí tiene la agenda progresista. Muchos de los temas que Cuauhtémoc Cárdenas en su momento decía, pues se están aplicando. El cobro de impuestos a las grandes empresas, programas sociales, inclusión, voltear a ver a los marginados, a los pobres, ¿no? Sí, o sea, yo, bueno, personalmente creo que lo del ingeniero Cárdenas sí es triste. Y lo que dices es muy importante, Jorge, esta cuestión de que las diferencias que se empiezan a dar, no ahora, sino ya hace pues casi 20 años, entre el ingeniero Cárdenas y el presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen que ver con que dentro del movimiento se valoró que quien debía ser el candidato era Andrés Manuel López Obrador, no Cuauhtémoc Cárdenas. Eso no fue aceptado nunca por el ingeniero Cárdenas, y a partir de ese momento, cuando no habían realmente diferencias programáticas, ni ideológicas, ni de convicción, a partir de ese momento se empiezan a dar, y la verdad es que yo sí, desde que empezó esta administración, no he visto una sola vez en donde una participación pública del ingeniero Cárdenas le dé un crédito de absolutamente nada a López Obrador. Por lo que sí creo que eso tendría que considerarse, de dónde viene toda esta historia de diferencias que no tienen que ver con estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que está pasando en el país, sino tengo una diferencia personal a partir de este proceso, cosa que muy convenientemente ahora olvidan todos los que quieren usar la figura del ingeniero Cárdenas desde la oposición. Eso es clarísimo. Déjame reafirmar este punto que dices, no solo no le da crédito, no le da un mérito, no resalta un logro de la 4T, sino ha criticado.
Les acabo de mandar este material para que lo vean. Es una respuesta que le da a Jesús Silva Herzog Márquez y dice Cárdenas que él no ve un gobierno de izquierda. O sea, no solo no reconoce nada de esta 4T, sino dice que el gobierno de López Obrador no es de izquierda. A ver, vamos a ver. Definirme por los contenidos y no por la geometría. Esto es, no veo una política económica, por ejemplo, que nos lleve al crecimiento de la propia economía. No veo medidas en ese sentido, no veo medidas que tendrían que darse a partir de una reforma fiscal o hacendaria, como quiera llamársele, que nos permitieran una mejor distribución del ingreso. Entonces, no veo que en ese sentido se estén tomando medidas que tendrían que corresponderse con lo que podemos llamar progresismo o izquierda, como quiera llamársele, pero no veo que se estén tomando ese tipo de medidas. Entonces, pues, difícilmente diría yo que tenemos un gobierno de izquierda, por más que se declare de izquierda. En esto, sin embargo, habría que decir, por otro lado, hay una serie de políticas sociales que bien podrían enmarcarse en la definición de las izquierdas, de algunas de las izquierdas. Si lo que tenemos no es un gobierno de izquierda, entonces es un gobierno de derecha. Pues no. Y mira, más allá de esas definiciones y de que efectivamente también es importante establecer que es legítimo que haya diferencias, el debate público, etcétera, creo que, o sea, hay que identificar un poquito el contexto. Pero más allá de eso, una cosa es eso y otra cosa, y esto es el reclamo y la distinción que hace ayer el presidente, porque sí la hace desde ayer, otra cosa es dejarse usar por un colectivo que está integrado por puros representantes del viejo régimen que heredó todos los desastres que hemos venido aquí contando, que hemos venido siendo testigos la población entera y que son las razones además por las que se decidió un cambio en el país, votar por Morena, votar por el presidente López Obrador en función de la idea, la perspectiva de tomar otro camino, otro rumbo por quienes ahora forman parte de ese colectivo o también de la Alianza Va por México, etcétera, ¿no? No, y ese colectivo está fundado por un dinosaurio priista, que es Dante Delgado. Fue gobernador de Veracruz, estuvo en prisión porque lo acusaron de robarse dinero público, o sea, de peculado, y después le sacaron una cantidad impresionante de mansiones. Entonces, ese colectivo no tiene nada de ciudadano, y es la utilización del nombre del ingeniero Cárdenas, y por eso hizo bien en deslindarse y el presidente lo reconoce, ¿no? Vamos a ver. A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. Yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa que lo siguieron manejando. Entonces, cuando me preguntan, pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. No, pero usted, en cuanto al calificativo de que era un opositor ya para usted. Es que, de todas maneras, no lo incorporaba yo. El grupo de moderados, que en realidad son conservadores, ¿no? Y celebro mucho que se haya deslindado el ingeniero Cárdenas y como lo expresa, que haya debate. Que haya debate, sin duda, hay debate, hay libertad de expresión. Bueno, han proliferado como hongos los grupos que se ponen simplemente caretas diferentes, pero son los mismos integrantes. Han proliferado en este sexenio y están en su derecho y bienvenidos. Y además se van a expresar muchos de ellos en el Zócalo, no hay persecución. Incluso, pues, lo que se plantea es que el presidente goza, ¿no?, de que haya expresiones contrarias, y una cosa es exhibir las diferencias en los proyectos y otra cosa es que hubiera un ánimo de limitarlos. Al contrario, pues están exhibiendo, o sea, y estamos viendo cosas que pues eran impensables, ¿no? De pronto aparece La Bastida con Patricia Mercado y del otro lado Alarraqui en un evento en donde está Lorenzo Córdoba con Carmen Aristegui. Entonces, todos ellos en una misma licuadora. Y es importante porque
en efecto, lo ha planteado así el presidente López Obrador, en tiempos de transformaciones, en tiempos de revoluciones de conciencias, en tiempos de hacer historia en este país, pues sí, hay claramente dos bandos, ¿no? O sea, y se van colocando, ¿no? Unos en donde quieren. Lo ha dicho López Obrador, o es con el pueblo o es con la oligarquía. Y acercándonos al 24 veremos precisamente cómo estos grupos que dicen ser civiles se van a alinear con el candidato de la derecha. O sea, es claramente una estrategia de utilizar estas fachadas para encontrar es que una tienen vía, la ¿no? misma agenda. Yo estaba viendo, por poder. ejemplo, a Patricia Mercado decir, vamos a ir a la manifestación del próximo, ¿qué? 26 de febrero, a propósito de toda esta discusión sobre la ley electoral. Y pues es que es la misma agenda, finalmente es lo mismo, pero entonces por eso, o sea, se vale el debate, se vale que se reconozca quién está defendiendo qué, pero que se diga con su nombre. O sea, es que también esta cosa de negar, no, nosotros somos eso, apartidistas, ciudadanos, inoloros, incoloros. Es que eso no es así. No tenemos candidato, dicen que no tienen candidato. Y se van a sumar al de la derecha claramente. Pero tenemos la misma agenda. Reconozcamos que está ahí la misma agenda, que eso es un poco lo que hace justamente el presidente cuando ya habla específicamente de este colectivo, tanto desde el punto de vista de quiénes lo conforman, como de qué es lo que están diciendo. Es que qué es lo que están diciendo, qué credibilidad tiene lo que están diciendo. No leí el documento, pero era una crítica, por ejemplo, exagerada, sin fundamento, porque están fuera de sí, acerca del supuesto militarismo que prevalece en México. Imagínense, el general Cárdenas fue presidente de México y no militarizó al país, ayudó a los campesinos, ayudó a los obreros, recuperó los bienes que Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros. Fue un presidente popular, patriota y 2 veces secretario de la Defensa. ¿Cuál militarismo? Politiquería. ¿Qué autoridad moral tienen los abajo firmantes si todos ellos fueron parte de la corrupción o cómplices o toleraron la corrupción que imperó en los últimos tiempos, el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México? Todos ellos, todos esos actores. ¿Qué alternativa puede significar Narro y otros? La mayoría de ellos. Ya basta de simulación. Otra participante de ese grupo es Josefina Vázquez Mota, nada más para subrayar. A ella se le acusa de haber recibido por ahí de 1,000 millones de pesos de recursos públicos para que a través de su asociación se diera apoyo a migrantes. Y muchos dicen, ¿dónde quedó el dinero? Realmente sí se aplicó, porque ella participó en 2012 como candidata presidencial del PAN y fue muy dura en campaña, no le alcanzó para nada, pero después hace esta asociación y pareciera que pues esa era la vieja técnica, ¿no? De la vieja estrategia de fuiste mi adversario, pero mira, te voy a apapachar, ¿qué necesitas, qué requieres? Te abrimos la cartera, te damos dinero público y ahí sí, todo el sexenio pues calladita, ¿no? Así es, como disfrutando muchos, de, o sea, pero participan en estas asociaciones civiles, estos que por favor, que, ¿no? De nuevo, están en su derecho, nada más ubiquemos pues qué es lo que están planteando, sí, y qué autoridad también moral tienen para hacerlo. Vámonos con más temas. Ayer se desechó por parte de la Suprema Corte de Justicia una... ¿sí fue la Suprema Corte de Justicia? Sí, la Suprema Corte. O un colegiado de jueces. Fue los ministros, sí, incluso ahí se... El tema de un cambio a la Constitución que hubo en Veracruz, en donde se estableció que alguien era naturalizado de Veracruz si tenía hijos, por ejemplo. ¿Veracruzanos? Veracruzanos, exactamente. Sí. O sea, no tenía que ser el veracruzano, o ella, sino
a través de sus hijos. Además está el tema pues de la residencia de 5 años, ¿no? Que eso no se movió. Lo que echan para atrás es esta cláusula, digamos, de que si tienes hijos entonces puede ser. ¿Esto por qué importa? Pues porque está en juego la posibilidad de que la secretaria de Energía, Rocío Nale, pueda ser candidata a la gobernatura de Veracruz. Ella no es de ahí, ella es de Zacatecas, pero tiene hijos en Veracruz. Así es, creo que está cantado que puede ser la candidata por la fortaleza, por la figura que representa, por la aportación a Veracruz. Ella es senadora por Veracruz con licencia, tiene un trabajo político muy importante a pesar de haber nacido en Zacatecas y tiene hijos nacidos en Veracruz. Entonces, por eso diputados cambiaron la constitución allá veracruzana diciendo si tú tienes hijos de Veracruz, entonces tienes los mismos derechos que cualquier veracruzano, incluyendo la posibilidad de aspirar a un puesto como este es el caso para una candidatura a gubernatura. Y ya dijo la Corte no, los ministros en su mayoría votaron en contra. Sin embargo, pues todavía Rocío Nale tiene otro camino, que es acreditar la residencia. Si ya la acreditó esta residencia para ser candidata a senadora, pues seguramente va a acreditar para ser candidata a gobernadora, pero en el fondo es que le tienen mucho miedo, ¿no? Los conservadores quieren recuperar Veracruz, que, bueno, en términos políticos vale mucho, ¿no? Sí, bueno, por supuesto está ahí la disputa política y lo que habría que revisarse justamente es esta otra, la viabilidad del tema de la residencia, la acreditación de la residencia. Ahí se va a centrar la discusión, supongo, legal, y pues ya le estaremos platicando qué pasa, porque efectivamente detrás, el trasfondo de todo esto, pues es la disputa política allá entre la oposición y Morena, pues, y la posibilidad de que la secretaria pueda ser candidata. Vamos a ver lo que dijo el presidente sobre esto, ¿o qué? Sí, lo tenemos y rápidamente me va a decir, es que Javier Duarte, Fidel Herrera, o sea, los Duarte, los Herrera, los Yunes quieren regresar a Veracruz, entonces, pues sí, hay nanita, ¿no? Sí, y ya Rocío fue diputada federal, senadora por Veracruz, diputada federal por el distrito de Coatzacoalcos, que ganó de mayoría el Senado, pero a ver si no tienen el dato de cuántos votos obtuvo. Es senadora de Veracruz con licencia porque nos está ayudando en la Secretaría de Energía y en la construcción y rehabilitación de las refinerías.